Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. Rubio le pone fecha al cambio en Cuba. Asegura que Trump dejará a la isla en un camino irreversible. De un video a 5 años de cárcel. El régimen cubano lleva a juicio a la activista Ana Benzi y a su madre. El Fidel de Lata desata la burla. Ortega y Murillo le encienden una gigantesca estatua en Managua mientras Cuba se apaga. Milagro entre los escombros. Rescatan con vida a una joven tras el devastador terremoto en Colombia. Cubano podría ser deportado por voyeurismo en Miami. Nuevos detalles del escándalo en el baño de un Walmart. Esto es América Noticias, comenzamos. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Hola a todos, soy Camilo Egaña. Espero que tengan un día redondito como el mío. Yo no sé, pero me va bien en el día. Aunque claro, siempre puede aparecer alguien y echarlo a perder, pero dejemos que eso pase, ¿eh? En Cuba, no sé si lo saben, grabar a un funcionario en el ejercicio de sus funciones es perfectamente legal de acuerdo con la Constitución que el gobierno se inventó en 2019. Sin embargo, si un agente de la seguridad se aparece en su casa para meterle miedo, amedrentarle, presionarle, ningunearle, no puede grabarle porque eso es un delito y puede ser sancionado hasta 5 años de cárcel. La activista Ana Benzi y su madre podrían ser condenadas en las próximas semanas por publicar en redes sociales un video de 2 minutos con 12 segundos en los que aparece la visita de un agente de la seguridad presionando a la familia. En julio, esa activista llamó a la gente a perder el miedo y lo hizo con una frase que me imagino que todavía hoy los agentes de la seguridad tratan de descifrar. Porque claro, los agentes de la seguridad cubana son auténticos intelectuales. La frase es esta: todos tenemos boca y quien no quiere ser boca, que sea brazo o pierna. Por cierto, reitero, el video por el que van a condenar a esta madre y a esta hija, reitero que dura 2 minutos con 12 segundos. ¿Se imaginan ustedes si esta madre y esta hija hubieran grabado una serie para Amazon Prime? ¿A dónde habrían llegado? Hay una guerra de la que pocos se acuerdan, la guerra del autócrata Vladimir Putin contra Ucrania. La Habana es el segundo proveedor de mercenarios para Vladimir Putin después de Corea del Norte. Cuba lo niega, Vladimir Putin lo niega, pero según informes de la inteligencia de Ucrania, más de 20.000 cubanos han sido reclutados por Rusia como mercenarios en la guerra. Les pagan $2.500, cuando en Cuba el salario equivale a $18. Les prometen que van a tener un trabajito en Rusia y después lo convierten en carne de cañón. Les dicen abridores, son los chicos que van en la línea del frente, carne de cañón. Para que tengan una idea, se calcula que el límite de supervivencia de un mercenario cubano en la guerra de Ucrania no supera los 150 días. El año pasado murieron más de 95 mercenarios cubanos. Rusia no ofrece recompensa a las familias de los muertos cubanos y Cuba ni siquiera reconoce que esos cubanos están peleando en Ucrania. Y sigue esa guerra de la que pocos se acuerdan. ¿Quieren una muestra de la voluntad política de Díaz-Canel para reactivar la economía, para mejorar el país, para flexibilizar los rigores de la economía socialista? Pues ahí va. En la provincia de Granma, un joven barbero, no tendrá ni siquiera 30 años, ha sido multado con 16.000 pesos cubanos porque cuando llegaron los inspectores, que son auténticos perros cancerberos, el chico no pudo mostrar los papeles donde quedaba clarito el importe de las laticas de talco y las cuchillas que le envían desde Miami. Le metieron 16.000 pesos cubanos que equivalen a 5 salarios mínimos por no tener esa factura. Esa es la voluntad política de Díaz-Canel para mejorar el país. Y ahora celebramos a Cantinflas. Una frase de Cantinflas. Ahí está el detalle, que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Lo digo porque el gobierno de México, ha hecho como Cantinflas, ni desmiente ni confirma las acusaciones del New York Times sobre esa red de contrabando inmensa que dirigía el nieto de Raúl Castro, conocido como El Cangrejo, y que operaba desde el año 2012 desde México. Dice México que no sabe nada de lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigó como la mafia cubana en Quintana Roo y que el FBI le llamaba en clave Operación Sísifo. La compañía, ya saben ustedes, usaba yates robados en
Naples, en Sarasota, en Miami, y así sacaban gente de Cuba, ilegalmente las llevaban a México, ahí las secuestraban un tiempo, $10,000 por cabeza. Quien no pagaba a tiempo era torturado con pistolas Taser, y las mujeres que no pagaban a tiempo, pues las obligaban a trabajar en clubes de nudismo en el mejor de los casos. Uno de los traficantes citados por el New York Times dice que para garantizar el apoyo del gobierno cubano, ellos le regalaron al cangrejo, oigan bien, una lancha de alta velocidad Fontaine 38, un reloj Rolex, una motocicleta Suzuki y ropita marca Louis Vuitton. La verdad es que eso es pacotilla. Pacotilla del tercer mundo para un alto funcionario de un gobierno. Pacotilla de gentuza para gentuza. Morralla, pura morralla. Pablo Escobar tal vez no hubiera aceptado eso, Hablando de morralla, quiero decir. En abril fue detenido en Cancún un cubano señalado como coordinador de la red. México dice que no se enteró, que no sabe nada. Ahora el Gabinete de Seguridad de México dice como Cantinflas, fue un accidente transitorio, como quien dice de tránsito. ¿Y qué dice Cuba? Que es una calumnia. Cuba, igual que México, como Cantinflas. Por un lado es mucho y por otro lado es poco. Son frases de Cantinflas que de alguna manera ilustran la política exterior de Cuba y de México. Ahora, si les parece bien, las noticias. Estoy seguro de que Cuba, para cuando termine esta administración, o justo antes de que termine, estará en un camino irreversible hacia un futuro muy diferente. Marco Rubio acaba de elevar la apuesta de la administración Trump sobre Cuba. El secretario de Estado ya no habla solamente de sanciones, presión económica o aislamiento. Ahora proyecta un escenario político concreto, que antes de terminar el actual mandato de Donald Trump, Cuba haya entrado en un camino irreversible hacia un futuro diferente, y lo dice después de meses en los que Washington ha endurecido progresivamente su estrategia contra el régimen cubano. No puedes tener algo establecido durante 70 años con raíces profundas y pensar que de la noche a la mañana simplemente vas a arrancarlo de raíz y poner algo completamente nuevo en su lugar. Tiene que haber una transición y creo que Cuba estará en ese camino, bastante avanzada en ese proceso, y tiene que ser así hasta el final de esta administración, dada la prioridad que se le ha otorgado a Cuba. Es nuestra prioridad primero por intereses nacionales. Siempre le recuerdo a la gente que al final del día yo trabajo para los Estados Unidos de América. Me importa Cuba, obviamente, porque tengo una conexión personal con ella. Creo que es de interés nacional para nuestro país que Cuba sea un país seguro, estable y alineado con Estados Unidos. La declaración introduce una palabra fundamental en la estrategia estadounidense: transición. Rubio reconoce que desmontar una estructura de poder construida durante casi 7 décadas no ocurrirá de un día para otro y pone como referencia lo ocurrido en Europa del Este después de la caída del comunismo. A los países de Europa del Este les tomó de 3 a 5 años convertirse realmente en lo que son hoy. Polonia es probablemente el mejor ejemplo, así que creo que Cuba estará bien encaminada en ese camino. Polonia es uno de los ejemplos que menciona. Pero mientras Rubio habla de un proceso que podría necesitar años, Washington continúa apretando ahora. La administración Trump ha aplicado más de 2 docenas de acciones contra el régimen durante 2026, alcanzando a decenas de funcionarios y entidades. La estrategia busca cerrar lo que Rubio ha denominado las válvulas de escape utilizadas por La Habana para obtener recursos y esquivar la presión estadounidense. El secretario de Estado coloca a Cuba dentro del interés de seguridad nacional de Estados Unidos. Asegura que, pese a su origen familiar cubano, su posición no responde a razones personales. Washington quiere una Cuba segura, estable y alineada con Estados Unidos. Rubio también establece un paralelismo con Venezuela. La captura de Nicolás Maduro cambió el tablero regional y aumentó las especulaciones sobre hasta dónde está dispuesto a llegar Trump frente a gobiernos considerados adversarios en el hemisferio. Marco Rubio acaba de poner sobre la mesa algo mucho mayor: una transición y un horizonte político, y asegura que antes de que Trump abandone la Casa Blanca, ese camino deberá ser irreversible, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Basta repasar las estadísticas actuales del país. Incluso bajo las terribles restricciones que imponen más de 6 décadas de bloqueo económico, financiero y comercial y 7 meses de cerco energético. Incluso en medio de los duros apagones, la falta de agua, los altos precios y otros problemas que dañan las esencias, los índices de salud
educación, ciencia, cultura, deporte, siguen siendo mejores que en otros países de similar desarrollo. Ya no se trata solamente de las denuncias que salen desde las calles de Cuba. Ahora es el propio Miguel Díaz-Canel quien reconoce públicamente la magnitud de la tormenta. El gobernante cubano admitió que la isla atraviesa uno de los momentos más difíciles de la revolución y enumeró problemas que golpean directamente al pueblo de Cuba: apagones, falta de agua, inflación y largas colas. Lo dijo ante más de 1.500 delegados de 63 países reunidos en La Habana para un coloquio por el centenario del nacimiento de Fidel Castro. Este coloquio se celebra en uno de los momentos más difíciles que ha vivido la revolución, pero no estamos aquí para administrar la nostalgia. Estamos aquí porque el pensamiento de Fidel Castro sigue siendo la brújula más precisa que tenemos para navegar la tormenta que vive el pueblo cubano. Pero el reconocimiento llegó acompañado de la explicación habitual. Díaz-Canel volvió a responsabilizar a Estados Unidos y calificó la presión de Washington como una guerra económica contra Cuba. El escenario, sin embargo, tiene ahora ingredientes diferentes. La administración de Donald Trump ha aumentado considerablemente la presión sobre el régimen cubano y Washington ha dejado claro que no pretende facilitarle una salida económica sin cambios de fondo. La tensión ha llegado incluso a la mesa de negociaciones. Cuba y Estados Unidos reconocieron contactos bilaterales este año, pero La Habana rechazó que el futuro político de Díaz-Canel pudiera formar parte de esas conversaciones. Y mientras culpa al capitalismo y a Washington, el régimen está haciendo algo que durante décadas intentó limitar: buscar más oxígeno precisamente en la iniciativa privada. A finales de julio, Cuba anunció nuevos pasos para abrir sectores de su economía estatal a empresas privadas, incluyendo fórmulas de asociación con compañías del Estado. Es una señal del tamaño del problema, porque Díaz-Canel no habló esta vez únicamente de dificultades económicas abstractas. Mencionó agua, electricidad, precios y alimentos, problemas que entran directamente en la vida cotidiana de millones de cubanos. Y lanzó otra advertencia todavía más reveladora. Llamó a salvar la revolución frente a lo que describió como una de las amenazas más graves enfrentadas en 67 años. El régimen vuelve a culpar a Washington, pero esta vez Díaz-Canel dejó una confesión difícil de maquillar. Cuba atraviesa uno de sus peores momentos. Mientras Trump mantiene la presión y La Habana busca desesperadamente oxígeno económico, la gran pregunta es cuánto tiempo más puede resistir el modelo sin cambios profundos, informó Enrique López para América Noticias. ¿Te gusta el comunismo? Déjame decirte que estás defendiendo un ideal de biblioteca, un cuento de hadas que tú jamás has vivido. Dice que anticapitalista con una Coca-Cola en la mano y la otra con un iPhone. El caso de Ana Benzi acaba de entrar en su etapa más peligrosa. Después de meses de interrogatorios, arresto domiciliario, restricciones y amenazas, un tribunal cubano confirmó que la joven activista de 21 años y su madre, Caridad Silvente, serán llevadas a juicio. La seguridad del Estado acaba de irse de mi casa. Vino un policía y otro hombre que nunca se identificó y siempre estuvo de espalda a la cámara porque, claro, documentamos todo. Vinieron a traer una citación para mi mamá mañana a las 2 de la tarde. Vale, yo no tengo que ver con esto, pero bueno, la seguridad es quien nos está mandando cita para mañana a las 2 de la tarde. Y todo comenzó con un teléfono grabando. El 10 de marzo, un agente del Ministerio del Interior llegó hasta su apartamento en La Habana para entregar una citación de la seguridad del Estado. Madre e hija grabaron la visita y publicaron las imágenes en redes sociales. Según Benzi, lo hicieron como medida de protección. Ahora esa grabación podría costarles entre 2 y 5 años de prisión. Pero el expediente tiene un giro importante. El caso había sido archivado el 13 de abril porque el delito imputado requería una querella directa de la persona que se consideraba afectada. Meses después, el propio agente presentó esa querella y consiguió reactivar el proceso. Desde entonces, la presión no se habría limitado a los tribunales. Organizaciones independientes han documentado cortes de líneas telefónicas, pérdida de acceso a cuentas de mensajería, vigilancia y presiones sobre personas cercanas a la joven. Luego fui sometida a un interrogatorio con un hombre y una mujer. El interrogatorio ni siquiera sé cuánto duró, la verdad hoy perdí la noción del tiempo, pero el interrogatorio se resume en la misma muela de siempre, que si el bloqueo, que si las sanciones hacia Cuba, y bueno, que me cae y que cambie mis videos, que haga otro tipo de contenido. En julio también se denunció que Ana y su madre quedaron nuevamente incomunicadas durante varios días. El caso ya llegó además hasta Washington. A visitarte, a conocerte, porque ya eres persona de fama, ya, influencer. Mike Hammer, jefe de la misión diplomática estadounidense en La Habana, visitó personalmente a Ana y a su madre cuando se encontraban bajo reclusión domiciliaria. Después Hammer volvió a reunirse con Benzi y otros jóvenes activistas y les transmitió un mensaje de respaldo de Marco Rubio. La joven también fue retenida durante horas en julio, poco antes de una recepción por el Día de la Independencia de Estados Unidos.
Ahora el escenario cambia. Ya no se trata únicamente de citaciones o interrogatorios. El tribunal confirmó que el proceso avanzará hacia juicio y ambas continúan sometidas a restricciones mientras se enfrentan una posible condena. Una cámara que Ana Benzi asegura haber utilizado para protegerse terminó convertida en la principal pieza de un proceso penal. Después de meses intentando silenciarla, el régimen cubano lleva ahora el caso ante un tribunal. Madre e hija frente a una posible condena de hasta 5 años por publicar lo que ocurrió dentro de su propia casa, informó José Pérez para América Noticias. En medio de la tragedia en Colombia, un momento de celebración. Una mujer de 31 años fue rescatada en Cali tras pasar más de 35 horas bajo las ruinas de un edificio. Y cuando ya lo alcancé a ver, el edificio se derrumbó. Y para allá empezó el terror más grande para nosotros. Y mire, es que salir de eso es un milagro. Nuestros vecinos, pues todos los que estaban en aire, que es que abajo había parqueaderos, pues todas esas casas cayeron. La mía pues está en pie, pero pues con las fisuras que tiene da miedo ponerse a vivir ahí. Está muy compleja, hay muchas personas que necesitan ayuda, muchos niños, adultos mayores. Fuerte, pues acá al fondo vivía mi tía, ella vivía solita y pues lamentablemente ya está todavía en los escombros, no la hemos podido sacar porque en la parte de atrás hay una fuga de gas, entonces en el momento estamos esperando que con maquinaria la podamos sacar de allá. La verdad necesitamos colaboración, porque hay como poca defensa civil, gente que sepa pues del momento de estas cosas que pasan. Muy triste porque quedamos sin nada. Lo perdimos todo lo perdimos. Cali es una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que tuvo lugar a primeras horas del lunes. Las cifras oficiales estiman que el sismo dejó más de 200 muertos y más de 2.000 heridos, pero a medida que pasan las horas, la revisión de los escombros no se detiene. Cada media hora hacemos silencio para buscar si encontramos gente con vida. Hasta el momento se han sacado 3 personas con vida, 3 personas fallecidas y hay bastantes personas con vida. Estamos tratando de remover los escombros para poder ingresar y sacar a las personas. Los expertos consideran que la ventana crítica para salvar vidas se cierra a las 72 horas. El gobierno decretó el miércoles 3 días de duelo por el terremoto. Un informe de AFP para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Siguen las acusaciones que involucran al nietísimo de Raúl, el famoso Cangrejo, y se está hablando ahora de vínculos que tendría con integrantes de una organización criminal investigada aquí, en los Estados Unidos, por tráfico de personas, algo muy grave, tráfico de personas, robo de embarcaciones, extorsión y otras actividades ilícitas que triangulan, digamos, a Cuba, México y Florida, específicamente aquí lo que es el condado Miami-Dade y Miami. Estos datos fueron revelados por el New York Times. Y el Cangrejo, y voy a entrar en la información ahora, lo están vinculando específicamente con el tráfico de personas que tiene que ver con el pelotero cubano Yaciel Puig. Se trata de la mafia cubana de Quintana Roo. Hace años que se viene hablando de esto de Quintana Roo y relaciones con el régimen de La Habana desde distintos aspectos, pero ahora hay documentación que salpica directamente al Cangrejo. Esta ha sido investigada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y esta mafia, reitero, según el New York Times, se dedicaba al tráfico de migrantes cubanos desde Cuba a México y hacia los Estados Unidos. Además, se convirtieron este tráfico en un negocio extremadamente lucrativo, de muchísimo dinero. Por ejemplo, llegaron a cobrar por persona hasta $10,000 y en ocasiones mucho más. Vamos a decirles cuánto fue lo que pagaron en un principio, acordaron pagar por Yaciel Puig y lo que supuestamente, según esa información del New York Times,
al final ellos terminaron pidiendo y cómo terminó todo. También el Times documenta la muerte de al menos 25 personas en estas travesías y también se habla de golpizas, de torturas, una vez en México para después poder conseguir los pagos, ¿no? También documentos judiciales, expedientes documentan que muchas mujeres en un momento determinado fueron obligadas a trabajar en clubes de striptease. Todo esto está dentro de esta trama. También había pues otro negocio sucio, ilícito, que involucraba tarjetas de crédito robadas para adquirir mercancías, el robo de vehículos, de autos, motores, embarcaciones de alto calibre, que terminaban después siendo comercializadas dentro de la isla. Toda esta información lleva a un individuo que ha sido identificado como José Miguel González Vidal, un hombre de origen cubano que se declaró culpable, a quien él asegura que el cangrejo, y ahí es donde viene la conexión con el cangrejo, y por qué estoy haciendo el comentario. Él dice que el cangrejo lo apoyó y que se benefició de las operaciones ilícitas que tenían esta organización. El régimen niega las acusaciones. Se le acusa de ¿qué? Bueno, de apoyar las operaciones de esta organización criminal y de obtener beneficios a cambio de tráfico de influencias. No hay ningún tipo de acusación formal dentro de los Estados Unidos, a pesar de estos vínculos con esta organización y de otros que también hemos estado hablando, ¿no?, de corrupción que siempre salpican de una u otra forma al cangrejo. No ha sido sancionado por el Departamento de Estado, todo lo contrario, se ha convertido en el interlocutor de Cuba en Washington. Se ha estado hablando, especulando mucho de esto, ha estado sin tener ningún tipo de cargo oficial en el gobierno, dentro del régimen de La Habana, en varias reuniones de alto nivel, incluso con el secretario de Estado, Marco Rubio. Ahí tenían la información. ¿Usted qué piensa? La Habana salió rápidamente a cerrar filas alrededor de uno de los hombres que más poder ha ganado en Cuba. El canciller Bruno Rodríguez calificó de fabricación calumniosa la investigación que vincula a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, y nieto de Raúl Castro, con una organización criminal que operaba entre Cuba, México y Florida. El desmentido llega en un momento especialmente delicado. El Cangrejo dejó de ser simplemente el hombre que caminaba detrás de su abuelo y se convirtió en uno de los principales interlocutores del régimen en los contactos con Washington. La investigación periodística se apoya en documentos judiciales y testimonios relacionados con la llamada Mafia Cubana de Quintana Roo, una organización investigada por autoridades federales estadounidenses. Uno de los condenados, José Miguel González Vidal, señaló al nieto de Castro como presunto colaborador de la estructura. Las acusaciones incluyen supuestos sobornos y protección para facilitar operaciones clandestinas. La red utilizaba embarcaciones robadas en Florida para transportar migrantes desde Cuba hacia México y estuvo relacionada con secuestros, extorsiones y episodios de extrema violencia. Bruno Rodríguez sostiene ahora que ocurrió exactamente lo contrario. Asegura que fue Cuba la que advirtió a Washington sobre organizaciones dedicadas al tráfico de cubanos y que esas alertas fueron planteadas durante conversaciones migratorias entre 2022 y 2024. Pero el problema para La Habana es que la polémica golpea directamente a una figura que ha adquirido un protagonismo político extraordinario, pese a no ocupar un cargo formal en el gobierno. Rodríguez Castro ha participado en contactos con personas cercanas a Marco Rubio, se ha mostrado dispuesto públicamente a negociar incluso con Donald Trump y ha sido mencionado como una de las figuras capaces de desempeñar un papel importante ante una eventual transformación política en la isla. Y ahí está el verdadero peso político de este escándalo. Washington lleva meses aumentando la presión sobre La Habana mientras explora interlocutores dentro de la propia estructura cubana. Ahora aparecen graves señalamientos sobre uno de esos hombres. Sin embargo, hay una precisión fundamental. El Cangrejo no ha sido acusado formalmente por estos hechos en Estados Unidos, y los testimonios publicados no equivalen a una condena judicial. La pregunta que queda abierta es qué impacto tendrán estas revelaciones sobre el papel que Raúl Guillermo Rodríguez Castro venía desempeñando en los contactos con Washington. Por ahora, el régimen respondió protegiendo públicamente su flanco más sensible, la familia Castro, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticia. Adicionalmente, usted sí tiene una orden de retención por inmigración. No va a poder salir de la cárcel. Nuevos detalles salen a la luz sobre el caso de Oscar Chamizo Martin, el cubano de 28 años arrestado en un Walmart del sur de Miami-Dade y acusado de voyeurismo digital.
El incidente ocurrió en una tienda de la zona de Homestead, donde un empleado aseguró que mientras utilizaba uno de los cubículos del baño, descubrió un teléfono celular asomándose por encima de la división, aparentemente intentando fotografiarlo o grabarlo. La presunta víctima salió inmediatamente del sanitario, buscó ayuda y describió a las autoridades un detalle que después sería clave. El aparato era un iPhone protegido con una llamativa funda naranja. Según el reporte policial, cuando el trabajador salió del baño, encontró a Chamizo Martin como la única persona que permanecía en esa zona y decidió confrontarlo. Las cámaras de seguridad del Walmart registraron al empleado saliendo visiblemente alterado y comunicándose con un gerente para denunciar lo ocurrido. Vino una orden de alejamiento de la tienda Walmart que queda ubicado en el 14825, la calle 268 del Southwest. No puede ir ahí. Chamizo Martin abandonó el establecimiento, pero un agente de la oficina del sheriff de Miami-Dade logró posteriormente contactar a su empleador y consiguió que regresara a la tienda. Durante el interrogatorio, el cubano negó inicialmente las acusaciones y atribuyó lo ocurrido a otra persona, pero los agentes comprobaron que llevaba consigo un iPhone con una funda naranja, coincidente con la descripción proporcionada por la presunta víctima. El hombre terminó arrestado y fue trasladado al Turner Guilford Night Correctional Center. El caso, sin embargo, podría ir mucho más allá de una acusación criminal. Los registros citados por medios locales reflejaban una fianza de $2.500 por el cargo de voyeurismo digital y además una retención migratoria, lo que abre la puerta a que las autoridades federales revisen su situación en Estados Unidos. Esa retención no equivale por sí sola a una orden definitiva de deportación, pero podría mantener abierto un segundo frente para el acusado una vez avance el proceso penal. La ley de Florida protege expresamente la privacidad de las personas en lugares como baños y vestuarios. El uso clandestino de un teléfono o una cámara para obtener imágenes en esas circunstancias puede convertirse en un delito grave y traer consecuencias que van mucho más allá de una simple multa. Ahora Chamizo Martin deberá enfrentar la justicia de Miami-Dade mientras las autoridades migratorias determinan qué ocurrirá con su permanencia en el país. El acusado conserva la presunción de inocencia mientras el caso continúa ante los tribunales, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Y los trabajadores de Natel han hecho otra maravilla, una escultura en metal que se está instalando con mucho honor y orgullo en la avenida de Bolívar a Chávez, honrando al jefe de la revolución nuestro, americana y caribeña, el comandante Fidel Castro Ruz. Un Fidel Castro de metal, de 13 metros de altura y rodeado de luces, acaba de convertirse en motivo de polémica y burlas en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo instaló la gigantesca figura en pleno centro de Managua para conmemorar el centenario del nacimiento del exdictador Castro. Pero el homenaje no salió como esperaban. En las redes comenzaron a llamarlo el Fidel de Lata, aparecieron memes y críticas por utilizar recursos públicos para levantar otro monumento político en un país donde sectores de la población enfrentan pobreza y necesidades básicas. Y Rosario Murillo explotó. La copresidenta respondió llamando a los críticos engendros, traidores, cobardes, serviles, jaurías y hasta payasos. La controversia tiene además una enorme contradicción histórica. El exdictador Fidel Castro no quería estatuas. Después de su muerte en 2016, su hermano Raúl anunció públicamente que Fidel había pedido que su nombre y su imagen no fueran utilizados para bautizar calles, parques o instituciones, y que tampoco se levantaran monumentos, bustos o estatuas en su memoria. El Parlamento cubano terminó convirtiendo aquella voluntad en ley, pero Ortega y Murillo hicieron exactamente lo contrario en Managua. Y la ironía no termina ahí. La figura fue construida por trabajadores de Enatrel, la empresa estatal de transmisión eléctrica de Nicaragua, y forma parte de un paisaje urbano donde el régimen mantiene numerosas estructuras metálicas iluminadas. Así que mientras el pueblo de Cuba enfrenta apagones prolongados y una grave crisis energética, en Managua hay electricidad para mantener iluminada una gigantesca figura de Fidel Castro. También hay una pregunta todavía sin respuesta. ¿Cuánto costó? Las autoridades nicaragüenses no han informado públicamente el precio de fabricación, instalación y mantenimiento de la nueva estructura. El sacerdote nicaragüense exiliado Edwin Román también cuestionó el homenaje, denunciando que se destinen recursos a monumentos mientras existen familias viviendo en condiciones precarias. El homenaje terminó produciendo exactamente lo contrario de lo que pretendía. Memes, críticas y una furiosa reacción de Rosario Murillo. Y queda una paradoja difícil de esconder. Nicaragua levantó una estatua a Fidel Castro que el propio Fidel había pedido que nunca le levantaran. Y además la encendieron, mientras buena parte de Cuba sigue esperando que vuelva la luz, informó Enrique López para América Noticias. Estados Unidos vuelve a mirar hacia las aguas que separan a Cuba de Florida. El jefe de la misión estadounidense en La Habana, Mike Hammer, sostuvo una reunión virtual con el contraalmirante Adam Chami, comandante del Distrito Sureste de la Guardia Costera, para revisar la situación dentro de Cuba y, según la embajada estadounidense, analizar los requerimientos necesarios para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Washington no reveló qué medidas concretas fueron discutidas y no existe anuncio de una nueva operación militar o migratoria, pero el encuentro ocurre en un momento explosivo,
Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética, con apagones prolongados, escasez de combustible, alimentos y medicinas, y uno de los escenarios que preocupa desde hace meses en el sur de Florida es que un deterioro todavía mayor pueda provocar una nueva salida masiva de cubanos por mar. La Guardia Costera sería una pieza fundamental ante cualquier emergencia. El Distrito Sureste tiene responsabilidad sobre Florida y buena parte del Caribe y participa en vigilancia marítima, rescate, lucha contra el narcotráfico e interdicción migratoria. Y Miami ya viene preparándose. En marzo, autoridades de la ciudad actualizaron planes ante un posible cambio significativo dentro de Cuba, incluyendo la posibilidad de una migración masiva. Hialeah también ha trabajado con policías y bomberos en planes de seguridad y preparación relacionados con una eventual crisis o transformación política en la isla. Es decir, no es la primera señal de preparación en Florida. Tampoco es la primera coordinación de Hammer con Chamí. Ambos coincidieron en mayo durante una conferencia de jefes de misión del hemisferio occidental, realizada en la sede del Comando Sur en Doral. Todo ocurre mientras Donald Trump aumenta la presión sobre La Habana. Washington ha endurecido sanciones contra estructuras militares y económicas del régimen, mientras Marco Rubio sostiene que Cuba es una prioridad de seguridad nacional y apuesta por una estrategia de presión sostenida. En Miami-Dade también ha aumentado la presión política. El condado aprobó este año medidas que reclaman mayor control sobre operaciones económicas relacionadas con Cuba y ha comenzado a discutir públicamente cómo prepararse para una eventual transición. Por ahora, no hay evidencia de que Washington esté pronosticando oficialmente un éxodo inminente, pero mientras la crisis cubana se profundiza, Estados Unidos parece decidido a no esperar a que miles de personas puedan lanzarse al mar para comenzar a preparar una respuesta. Florida está a solo 90 millas, y Washington mantiene los ojos puestos en Cuba, pero también en el estrecho que la separa, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Yo no confío en Irán. ¿Por qué? ¿Estás diciendo que yo confío en Irán? Soy la última persona que confiaría en Irán. Me han mentido constantemente. En este momento tenemos el control total del estrecho de Hormuz. Ellos no tienen el control. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro. Y en algún momento, quizá hagan algo y entonces serán destruidos. Pero ahora mismo estamos en una posición muy favorable. Donald Trump volvió a disparar contra Irán, esta vez con palabras, pero en medio de una región donde siguen hablando los misiles. El presidente aseguró que el régimen iraní está económicamente destrozado y que ya no tiene capacidad para cumplir muchas de sus amenazas. Trump afirmó que Irán no tiene dinero, que vive de noticias falsas y que enfrenta una inflación que, según sus palabras, ronda el 300%. Pero mientras Washington intenta mostrar a Teherán contra las cuerdas, la guerra sigue dejando muertos y aumentando la tensión en rutas marítimas fundamentales para el planeta. El estrecho de Hormuz continúa en el centro del pulso. Funcionarios estadounidenses han advertido que mantener bloqueada esta ruta estratégica podría disparar nuevamente los precios internacionales del petróleo y terminar golpeando también el precio de la gasolina. Antes de la guerra, por Hormuz transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Y al otro lado de la región, otra ruta está bajo fuego. Pakistán informó de la muerte de 3 de sus ciudadanos después de un ataque de los hutíes contra un buque en el Mar Rojo. El grupo, respaldado por Irán, había amenazado con atacar embarcaciones en medio del bloqueo del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, es decir, Hormuz bajo presión y el Mar Rojo bajo ataque. Mientras tanto, Israel mantiene sus operaciones en el Líbano. Este miércoles, fuerzas israelíes demolieron una escuela de 4 pisos en el sur del país. Israel sostiene que sus acciones buscan impedir que Hezbollah vuelva a utilizar posiciones desde esa zona. Y dentro de Irán también aumenta la presión. 32 países condenaron este miércoles las ejecuciones de manifestantes y exigieron a Teherán respetar la libertad de expresión y de reunión. Según cifras citadas por Naciones Unidas, al menos 56 personas han sido ejecutadas desde el 19 de marzo por delitos relacionados con la seguridad nacional. Y sobre toda esta crisis vuelve a aparecer una amenaza todavía más inquietante, la que habría tenido como objetivo al propio Donald Trump. El presidente confirmó que siguió instrucciones del servicio secreto y de los militares cuando el mes pasado fue trasladado discretamente en Turquía para cambiar de avión, después de detectarse una amenaza iraní contra su vida. Trump logró salir protegido, pero el mensaje que deja la región es mucho más difícil de esconder.
Irán puede estar golpeado económicamente, como asegura el presidente, pero sus aliados continúan atacando y las principales rutas petroleras del mundo siguen atrapadas en una peligrosa partida de guerra, informó Leticia Grau para América Noticias.